Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Recientemente fui confrontado de una manera muy amable por un individuo que me hizo una pregunta muy legítima. Me dijo, «Tú hablas mucho acerca del juicio de Dios. ¿Por qué lo haces?» Y me contó que uno de sus maestros favoritos de la Biblia, que es un buen maestro, no habla tan frecuentemente sobre el juicio de Dios. Entonces me insistió, ¿por qué tú sí lo haces? Bueno, este otro maestro de la Biblia sí es bueno, pero él selecciona cada semana el tema de la Biblia del cual hablará, lo que él cree que el Señor ha puesto en su corazón para compartir. Y yo no lo cuestiono. No tengo ninguna crítica en su contra, pues, como dije, se trata de un maestro muy, pero muy bueno. Pero hay una diferencia. La diferencia es que yo no me detengo cada semana a pensar en qué tema les voy a compartir. Lo que he hecho es seleccionar varios libros diferentes de la Biblia que estoy recorriendo. Así que yo conozco sobre qué escritura les voy a hablar, porque es el pasaje que viene después del que acabo de completar. Y lo que compartí con este caballero, un hombre muy amable, es que la Biblia sí habla, y con mucha frecuencia, acerca del juicio de Dios. Cuando vamos leyendo la escritura, libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, vamos a encontrarnos frecuentemente con ese concepto del juicio de Dios. Bien, debemos recordar algo. Dios nos ordenó, específicamente hablo de Yeshua, Él dijo, orad por vuestros enemigos. Y obviamente el contexto aquí es que oremos para que ellos se arrepientan, para que sean tocados por la bondad de Dios sobre ellos. Pero también es cierto que llega un momento en que es apropiado decir a Dios, Dios, tú eres el juez, no yo. Y tal vez sea apropiado ahora que tu juicio, tu retribución, caiga sobre ellos. Y esto es lo que vamos a ver en el estudio de hoy del libro de los Salmos. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al Salmo 58, libro de los Salmos, en el Salmo 58. Este es un salmo muy poético desde un par de perspectivas. Lo que quiero decir con eso es simplemente que vemos un gran simbolismo en el lenguaje que elige el autor. Y el autor aquí, por supuesto, es el rey David. Mira lo que dice. Hay una inscripción, así que vamos a estar un versículo atrás, porque mi primer versículo en el texto hebreo comienza así. Al músico principal, o al director del coro, y luego tenemos dos palabras. La frase en hebreo significa, si la traducimos, no destruyas. Ahora, eso es interesante porque vemos que dice, no destruyas, pero David va a orar por destrucción mediante el juicio de Dios muy pronto. Y lo que podemos deducir de eso, cuando miramos la explicación de los comentaristas rabínicos, es que lo que quiere decir David con no destruyas es no permitas que ellos me destruyan a mí. David está en un punto, y es importante que veamos esto, en el que él siente que se trata de ellos o de él. Sus enemigos han llegado al punto en el que quieren destruirlo. Y David dice, no permitas que tengan éxito en destruirme. Y luego, al continuar hasta el final de esta inscripción, dice Ley David, que significa de David o por David.
Y después vemos qué tipo de salmo es. Una vez más, es un miktam. Y un miktam viene del concepto de que el contenido, la sabiduría, la instrucción de este salmo es más valiosa, incluso mejor, que el oro más fino. Esto nos dice que este salmo contiene asuntos de gran importancia en un sentido práctico para todo el que lo lea. En otras palabras, tú y yo debemos sentirnos muy motivados a estudiar este salmo juntos, especialmente al notar que el salmo en cuestión es un miktam. Comencemos. Verso 1 en tu Biblia, verso 2 en la mía. Tenemos una pregunta que se plantea, porque la primera letra en el verso es la letra hebrea Hei, y en este concepto, ella plantea una pregunta, y la siguiente palabra es ciertamente. David está planteando una pregunta y ese ciertamente busca hacernos pensar en algo. La verdad es que al final de la pregunta se contestará con una respuesta negativa. Y aquí está. Dice, ciertamente, y tenemos el siguiente término, que es una palabra para ser sordo o mudo, ser incapaz de hablar. No solo incapaz de oír, sino que el énfasis de esta palabra es ser incapaz de hablar. Por lo tanto, la pregunta es, ¿acaso los mudos hablan justicia? Y obviamente la respuesta, como dije, es negativa, es no, porque ellos no pueden hablar en absoluto. Y luego tenemos otra pregunta, y es, ¿los seres humanos, se usa la expresión Benei Adam, los hijos de los hombres, es decir, los seres humanos, ¿acaso ellos juzgan, o literalmente, juzgaréis vosotros rectamente? ¿Puede un hombre ser confiable para juzgar recta o apropiadamente? Y otra vez la respuesta es no. El único que puede juzgar rectamente es Dios. Y sabemos bíblicamente que Dios el Padre y sus atributos son los mismos atributos de su Hijo. Por lo tanto, Él ha entregado todo juicio a su Hijo. El Hijo es quien traerá en última instancia la venganza de Dios, su juicio, sobre este mundo, y no el hombre. Así que los sordomudos, que no pueden hablar, no hablan la justicia, y los seres humanos no juzgan rectamente. Así comienza el Salmo. Siguiente verso. Hablando acerca de la humanidad y específicamente de estos hacedores de maldad, los que David enfatizará en un momento, sus enemigos, dice, pero en el corazón de estos individuos hay maldad. Bien, esta es una palabra que significa aquello que va en contra de los estándares de Dios. Se relaciona con algo que no logra alcanzar los estándares de Dios, o sea, lo que es apropiado. Así que en su corazón hay maldad. En segundo lugar, vemos aquí que ellos traman. Esta palabra implica una acción, pero está hablando de que ocurre en sus corazones. Entonces, en vez de hacerlo, están tramándolo. Están conspirando para hacer el mal en su corazón. Y sabemos algo. La Biblia dice que como el hombre piensa en su corazón, así es él. Así que ellos están pensando de manera incorrecta, haciendo cosas que van en contra de los mandamientos, los estatutos y los estándares de Dios. Luego dice, en la tierra, por causa de tales individuos, en la tierra hay ¿qué? En la tierra hay jamás violencia. Así que cuando pensamos con maldad, eso se manifestará en violencia. Leamos toda la segunda parte de este verso. Dice, en la tierra, vuestras manos, podríamos decir, pesan violencia. Así que cuando pensamos en nuestro corazón en hacer el mal, esa maldad se va a manifestar con actos de violencia en la tierra. Eso es lo que se va a medir, se va a pesar. Eso es lo que va a llenar la tierra. Y ese es el estado de la humanidad, dejada a sí misma, sin un cambio que provenga o se origine del mismo Dios.
Esto simplemente describe aquí una situación terrible, que habla de la condición del hombre sin Dios. Una sociedad sin Dios va a estar llena de maldad. Y la gente planifica esto. Como hemos visto en los profetas, se acuestan en sus camas por la noche, pensando en las cosas malas que quieren llevar a cabo al día siguiente. Mira ahora el próximo verso, que es el 4 en hebreo, 3 en español. Dice, Zarú. Bien, Zar significa extranjero o extraño. Lo que estamos viendo aquí es que estos individuos son extraños. Y, una vez más, cuando miramos los comentaristas rabínicos, que tienen un gran entendimiento del idioma hebreo, ellos dicen que el término extraño o extranjero habla de alguien de un lugar diferente, de un lugar lejano. Y así es como debemos entender esta palabra. Está hablando de aquellos que están lejos. ¿Y quiénes están lejos? Estos sujetos malvados. Los malvados se han alejado desde el vientre, es decir, desde el tiempo en que nacieron, estaban apartándose de los estándares de Dios, de la voluntad de Dios. Eran individuos que no querían someterse a la estructura, al marco para el pueblo de Dios y sus estándares. Y enfatizo el término estándares porque esto es lo que deberíamos esforzarnos por alcanzar. Así es como deberíamos pensar, de acuerdo a los estándares de Dios. Si pensamos en cuáles son nuestros estándares, lo que queremos, lo que perseguimos, vamos a ser exactamente como estos individuos. Vamos a estar bien alejados de Dios, de donde Él quiere que estemos. Así que estos individuos malvados han estado bien lejos desde el vientre. ¿Y cómo sabemos que su comportamiento ha sido y sigue siendo inadecuado? Bueno, son llamados en la primera parte de este verso reshaim, o sea, malvados o perversos. Y luego tenemos una palabra para ir por el mal camino. Esta es una palabra significativa porque lo que significa es que existe un estándar correcto, algo que es bueno y apropiado, pero ellos se han desviado de eso. Con esta palabra no se habla simplemente de alguien que se desvía sin conciencia o sin intención, que simplemente ignora el curso correcto. Esto no es a lo que se refiere la palabra. Este término tiene un grado de rebeldía, una rebeldía voluntaria, y es muy importante que lo veamos. Y este ha sido un comportamiento, la mentalidad que han tenido desde el mismo principio, porque dice, se han desviado desde, y tenemos una palabra diferente para vientre. Es literalmente la palabra que usamos hoy en día en hebreo moderno para la barriga. Entonces se han apartado del vientre y ¿quiénes son estos? Son individuos que en la primera mitad fueron llamados malvados y ahora son definidos como aquellos que hablan mentiras, que hablan falsamente, que hablan engaño. Entonces estamos viendo algo, 3 cosas. Vemos que alguien piensa mal, habla mal y se comporta mal. Esto es a lo que David se refiere. Personas que desde todo aspecto no se están comportando según la voluntad de Dios ni los mandamientos de Dios. Ahora pasemos al siguiente verso. Tenemos una palabra para ira, pero la mayoría de los comentaristas, tanto eruditos judíos como cristianos, basados en el paralelismo del texto, recuerden que dije que este salmo es altamente poético. Por lo tanto, muchas veces, por las leyes de la poesía hebrea, que es el paralelismo, podemos entender correctamente la intención y el significado del pasaje paralelo. Esto se aclarará en un momento. La mayoría lo traduce aquí no con la palabra ira, sino con la palabra veneno, como el de una serpiente que guarda en su boca un potente veneno. Así que dice, veneno es para ellos como el veneno de una serpiente. Y usa el término que normalmente se traduce como pitón. Algunas Biblias pueden traducirlo diferente, pero una serpiente pitón que es, y aquí aparece el término para sordo. No mudo, sino sordo.
De lo que está hablando aquí en este contexto es de una serpiente que no presta atención, que no responde, está, en una palabra, sorda. Aunque puede que lo escuche, simplemente no responde. ¿Y a qué no responde? Bueno, dice aquí que es como una pitón sorda que tapa sus oídos. Bien, de nuevo, vamos a ver en un momento, sin la menor duda, que la imagen aquí es, y hemos oído de ciertos individuos que tocan quizá una flauta o algún instrumento, y ese sonido hace que la serpiente se comporte de una manera diferente, no de forma amenazante ni agresiva. Entonces, vemos un término para encantadores de serpientes. Aquí estamos hablando, por el paralelismo, es algo poético, es un simbolismo en el texto. Estos individuos son comparados con serpientes. Serpientes que no pueden ser encantadas. Serpientes que no escuchan nada. Hay música que pone a muchas serpientes en un estado tranquilo y relajado, pero no a estas. Ellas no prestan atención en absoluto, cierran sus oídos ante ella. Nada cambia su maldad, nada cambia su comportamiento impío. Y avanzando al siguiente verso, leemos, se vuelve muy claro, verso 6 en hebreo, 5 en otros idiomas. No escucha la voz de los que susurran. Sabemos que ese término para susurrar, que es exactamente lo que significa aquí en hebreo, nos recuerda a los susurradores de caballos. Gente capaz de calmar a los caballos. Y hay personas que aparentemente tienen alguna habilidad para interactuar, para relacionarse con los animales de una manera única, que pueden domarlos y calmarlos. Entonces, habla aquí de que puede haber individuos que surten ese efecto sobre las serpientes, pero no para estas serpientes que simbólicamente representan a estos individuos. Y dice, un encantador, y la implicación por el contexto es un encantador de serpientes, un susurrador de serpientes. Aun cuando sus encantamientos, su música, se ejecute con habilidad, con sabiduría, tiene experiencia, aun cuando todas estas cualidades tenga a su favor, nada surte efecto sobre la serpiente, es decir, sobre esos individuos. La imagen aquí y lo que se nos está revelando es algo muy significativo. Recuerden que hablamos hace unos minutos de que el Mesías nos insta a orar por nuestros enemigos. Y obviamente esto implica orar porque puedan experimentar un cambio de Dios. No queremos que les pasen cosas malas. Pero aquí David está diciendo algo. Estos individuos jamás serán llevados al arrepentimiento. Estos individuos no prestan atención a nada que pueda hacerlos comportarse de manera diferente. Están completamente comprometidos con la maldad, con la perversidad, y nada va a cambiar eso. Esto es lo que David está transmitiendo al lector. Ahora leamos el siguiente verso. 7 en hebreo, 6 en español. Por causa de lo que nos acaba de enseñar, estos individuos no prestan atención. Estos individuos no cambian, están empeñados en hacer el mal y quieren hacer daño. Y por tanto dice Dios, no él mismo, él no busca tomar el asunto en sus propias manos. Él dice, oh Dios, destruye. Y esta es una palabra para dejar algo totalmente en ruinas. Entonces, dice, destruye sus dientes en su boca. David dice, Dios, sé tú, no yo, quien destruya sus dientes dentro de su boca. Y aquí usa otro término para dientes, pero creo que la mayoría de las Biblias, y para mí es lo más adecuado, lo traducen como colmillos. Está hablando de dientes grandes. Y la siguiente palabra es farim. Kefir es un león joven. Cuando digo joven, no me refiero a un cachorro, sino a un león que está completamente crecido, en su punto máximo de vitalidad.
Es un león joven adulto, es fuerte, es feroz y tiene todos sus dientes y por lo tanto es muy peligroso. Esta es la imagen que vemos aquí en este verso. Y dice, los colmillos, esos dientes fuertes de un joven y poderoso león, rómpelos, oh Señor. El hecho de que diga, oh Señor, al final, una vez más, y esta es una verdad muy importante que debemos reconocer. David no está tomando las cosas en sus propias manos. No ha dicho, yo los juzgaré, yo ejecutaré mi venganza. David no está haciendo eso. Él está presentando esto ante Dios y a veces es apropiado hacer lo siguiente. Dios, estos individuos son réprobos. Están llenos de odio. Nada está cambiando. Ellos rechazan cualquier cosa que tenga que ver con paz y cualquier cosa que tenga que ver con el camino de Dios. Señor, ellos rechazan todo eso, así que tú, oh Dios, tráeles destrucción. Destruye sus colmillos, oh Dios. Y finalmente dice, mira el verso 8, dice, como aguas que fluyen y se van. Ahora, las aguas usualmente son consideradas algo bueno, pero una vez más, ellos lo van a rechazar. Son personas que no pueden ya cambiar. Una interpretación de esto es que cuando el agua comienza a fluir a algún lugar, no puedes detenerla. Cuando el agua comienza a correr, cuando hay una inundación, y esta es la imagen que se está transmitiendo, al ver esta palabra para agua que fluye, tú no puedes cambiarlo. Se ha soltado, es poderoso y no hay nada que puedas hacer más que quitarte del camino. Y esto es lo que David está diciendo. Luego habla sobre cómo él sacará su arco y la siguiente palabra es flechas. La implicación es que sacará su arco y flechas como aquello que es destruido, como aquello que ha sido desgastado, aquello que ya no existe. El punto que se está haciendo aquí es que estos individuos no serán alterados, no serán cambiados. Y si algo les va a pasar para producir un cambio, no va a ser por arrepentimiento, ni por la gracia de Dios que cambia a estos individuos, sino el juicio de Dios sobre ellos para que sean destruidos. Eso es lo que David le está pidiendo a Dios, que saque su arco, que dispare sus flechas y lleve a término su destrucción. Verso 9 en hebreo, 8 en español. Como, dice el salmista, como un caracol. Y luego la siguiente palabra es la palabra para derretirse. Y hemos visto estos caracoles que dejan al andar un rastro de baba. Y esta es la palabra para derretirse. Es como que se van a hacer más y más pequeños al andar. Entonces dice aquí, como el caracol que se derrite cuando va. Y luego aparece la palabra Nefel Eshe. Eshe es mujer. Nefel es aquello que cae de ella. Así que lo que vemos es un modismo para referirse a un aborto espontáneo. Entonces, como un aborto espontáneo que no ve el sol. Cuando analizamos este verso, lo que está diciendo es esto. David está diciendo, hazlos como un aborto espontáneo, que ya no tengan vida, que se hagan más y más débiles, menos y menos al punto que se disuelvan. Eso es lo que David está pidiendo. ¿Por qué? Porque estos individuos lo están obstaculizando, lo están atacando, están contra el recto caminar de David. Y ahora vemos otra imagen de juicio. Mira, por favor, el verso 10 en hebreo, 9 en español. Dice, antes que vuestras ollas entiendan los espinos. Ahora, esta es una ilustración, e insisto, el hebreo es muy difícil en este salmo. Lo que quiere decir es esto.
para calentar una olla, muchas veces se usaba, podríamos usar una palabra antigua, una zarza, o sea, espinos, restos de madera, pedazos de espinos y otras cosas inflamables que se usaban para encender un fuego, con el fin de calentar una olla. Esa es la descripción que se está dando. Y dice, antes que entiendan, ¿quiénes? Vuestras ollas. Los espinos, o sea, antes que los espinos sean consumidos, el calor viene de los espinos. ¿Qué pasará? Dice, como crudo. Esta es la palabra chai, vida, pero en este caso está hablando de esas plantas en la olla, que están verdes, que están vivas, crudas, frescas. Y luego tenemos como el Jerón. Jerón habla de un furor, de la ira de Dios, y la ira de Dios muchas veces es referida como fuego. Así que ya sea algo que está quemado o algo que está muy fresco, el punto es que si algo está fresco, ¿qué le va a pasar? Bueno, va a ser algo que se quema a una velocidad diferente que aquellas cosas que ya están quemadas, que ya están bien cocidas. Así que ya sea que esté crudo o que esté bien cocido, noten lo que dice, que sea rápidamente como una tormenta que pasa. La ilustración quiere decir lo siguiente. Estamos hablando de calentar una olla que ha sido preparada. Hay una fuente de calor que será encendida. Esa zarza, esos espinos, esa madera. Y dice básicamente que eso traiga la destrucción de lo que está en la olla rápidamente. Ya sea algo que está crudo o algo que ya ha sido cocinado completamente, que se disuelva todo. Esa es la implicación, que deje de existir de forma muy, pero muy rápida. Verso 11 en hebreo, 10 en español. Por causa de la habilidad de Dios para juzgar, dice, el justo se alegrará gracias a contemplar la venganza, la retribución de Dios. Y dice, sus pasos. Bien, muchas Biblias dirán sus pies, pero es literalmente la palabra para pasos. Y dice que los lavará en la sangre de los impíos. O sea, el mensaje es este. Los impíos van a morir y los justos van a pisarlos. Es una ilustración de victoria, pisoteando los cadáveres de los impíos. Por eso dice que sus pasos van a gotear con sangre. Algunos dirán que lavarán sus pies en la sangre de los impíos. Si quieres traducirlo de esa manera, está bien. La implicación es que la sangre de los impíos será pisoteada por los justos. Esa es la promesa que Dios está haciendo. Último verso, 12 en hebreo, 11 en español. Y el hombre dirá. Ahora, estamos viendo no al hombre dictando el juicio, sino al hombre respondiendo ante el juicio de Dios. ¿Qué dirá el hombre? Bueno, noten. El hombre dirá, ciertamente. Y tenemos la palabra pri, que significa fruto. Esto habla del resultado. Y dice, el fruto del justo. Es decir, cuando caminas rectamente, cuando perteneces a Dios y obedeces sus estándares, cuando estás demostrando que estás de su lado, obedeciendo su palabra, entonces vas a ver, a presenciar en primera fila la destrucción de los impíos, la venganza de Dios sobre aquellos que están en oposición a Él. Última frase. Pero a Dios le pertenece el juicio en la tierra. Lo que simplemente está diciendo es, ciertamente es Dios. Este juicio es la palabra shoftim, que significa jueces, y lo que significa simplemente es que Dios va a tener múltiples expresiones de su juicio en este mundo.
Será un juicio abundante que en el tiempo correcto y sobre las personas correctas manifestará la venganza de Dios. Quiero concluir diciendo lo siguiente. En primer lugar, es apropiado a veces que un individuo ore así: Dios, juzga a estos individuos, no tomando nosotros las cosas en nuestras manos, sino pidiendo que la venganza de Dios caiga sobre aquellos de quienes estamos convencidos que son réprobos, que no quieren arrepentirse y que no cambiarán sin importar lo que pase. No prestarán atención jamás a nada que sea de Dios. En segundo lugar, Dios y solo Dios es quien puede juzgar. No estoy hablando de evaluar. Muchas personas confunden esos dos conceptos. Si alguien te dice, lo que estás haciendo está mal, tal vez responderás, no me juzgues, tú no eres mi juez. Pero el juicio no es el tema en este caso. Allí lo que se te está es evaluando, o sea, comparando ese acto con los estándares de Dios y determinando que está mal. Siempre es adecuado hacer eso. Somos llamados a hacerlo. Eso es llamar a la gente al arrepentimiento. Hay que hacerlo con amor, no queriendo verlos castigados, sino queriendo que se arrepientan. Así que está bien y no es un juicio que nosotros evaluemos a la gente y les digamos, eso está fuera de los estándares de Dios, de la voluntad de Dios. Eso no es juicio. Hay momentos en los que una congregación o en los que individuos de cierta autoridad tienen que aplicar disciplina. Una forma de juicio es la disciplina para mantener los estándares de Dios. Algunos de los comentaristas dicen justo eso, que David está diciendo, Dios, tú mantén tus estándares en esta situación. Porque si no, recuerden el verso, si no es así, David dijo, eso conducirá a mi destrucción. El Salmo 58 es un salmo muy significativo, uno que debemos ponderar, uno que debemos leer una y otra vez para entender la mente de Dios tal como David la compartió en este salmo tan importante, el Salmo 58. Hasta la próxima semana, que Dios te bendiga y shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.